acaba de comprar Twitter. Estoy hablando de Elon Musk. Ha llegado a un acuerdo con la compañía, adquiere la plataforma por $44.000 millones. Musk ha dicho claramente, Twitter tiene un potencial enorme. ¿A qué se refiere particularmente este visionario? Lo debatimos en Ángulo. Bienvenidos. Elon Musk adora Twitter. Tanto lo deseó que ahora es suyo. En un mes pasó de ser un usuario más a propietario. Musk tiene 87 millones de seguidores. Siguen aumentando minuto a minuto, segundo a segundo. Es un tuitero con ganas, a veces dulce, otras muy agrio en sus comentarios. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos incluso le prohibió tuitear sobre los asuntos de Tesla después de que un tuit borrara $14.000 millones del precio de sus acciones y fue demandado por difamación. ¿Por qué? Puso un tuit, Musk, en el que llamó pedófilo a un buzo que participó en el rescate, recuerden ustedes, de este grupo de niños en una cueva en Tailandia. Esto sucedió en el 2018. Caso que finalmente ganó Musk. La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión. En diciembre del 2021, la revista estadounidense Time ha nombrado a Musk como la persona del año. Destacó el lanzamiento que hizo su empresa SpaceX el 15 de septiembre, la cual llevó a cabo el primer viaje espacial con tripulación civil. Visto lo visto, aquí tenemos integrado ya nuestro panel el día de hoy. Vamos a analizar los lados de este ángulo. Elon Musk lo tiene todo, multimillonario, y ha decidido ahora obtener esta plataforma en la red social Twitter. Ha dado algunos argumentos a favor. ¿Qué tan aplicables son en cuanto a lo económico? ¿Cómo va a hacer para mantenerlo? Lo debatimos inmediatamente. Voy a dar la bienvenida. En Estados Unidos nos acompaña Enrique Arbeláez. Él es estratega digital. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Bienvenido. Un placer. Y también en España voy a saludar a Borja Atsuara. Él es abogado, consultor, experto en derecho digital, además estratega en comunicación digital. Bienvenido, gracias. Buenas noches desde España. Y también nos acompaña Samir Estefan, experto en tecnología, cofundador de Tercetera.co. Bienvenido. Elon Musk compra Twitter y habla de libertad de expresión, código abierto, botón de edición y moderación de contenido en ángulo. Vamos a debatir qué cosas van a cambiar en la plataforma del pájaro azul. Empezamos esta conversación con Enrique. Musk quiere ver a Twitter al alcance de este extraordinario potencial, lo ha dicho Enrique. Dice que ni siquiera está tan interesado en ganar dinero con eso. ¿Por qué? ¿Por qué Musk ha comprado Twitter? Adelante. Yo creo que para Elon Musk la compra de Twitter es algo que va más alineado con su filosofía de vida y cómo quiere ver el mundo, más allá de pensar en una inversión financiera con un retorno financiero. Obviamente, si algún día recupera su plata y lo ve crecer, él cree mucho en su talento como empresario, pero eso no es lo que lo motiva. Lo que lo motiva a él es lo que él piensa es necesario generar en el derecho de la libre expresión, que para él, con las tendencias que hay de censura en los medios actualmente, van en contra de la habilidad de las poblaciones para poder vivir una democracia plenamente abierta. Esto para mí es la razón principal de esta adquisición para él, ver cómo puede ser el líder de una de las compañías de medios sociales más grandes del planeta Tierra y tratar de influenciar las políticas de censura que actualmente se han estado viendo, que han estado creciendo significativamente en los últimos años. Borja, interesante lo que dice Enrique, y lo ha dicho Musk, que quiere
ver, o quería ver cuando todavía no era el propietario, más libertad de expresión y menos moderación en el Twitter. ¿Qué tan posible es esto? Bueno, a ver, vamos a tener que darle un margen de confianza porque efectivamente eso también es lo que hemos visto muchos usuarios de Twitter, como él, que últimamente la red social se ha dedicado a moderar o censurar contenidos que no son ilegales. Y eso es lo que es censura, porque retirar contenidos que sí son ilegales, eso no es censura, eso es justamente cumplir la ley. Pero cuando se retiran contenidos que no son ilegales, como la libertad de expresión, el único límite que tiene es la ley, pues entonces estaban haciendo las redes sociales, especialmente Twitter, pues una moderación, entre comillas, que ya era una censura. Entonces, yo creo que cumpliendo la ley, porque es tan fácil como simplemente cumplir la ley, y retirar solo contenidos que sean claramente ilegales, porque si no son claramente ilegales, debe prevalecer la libertad de expresión. Y yo creo que más allá de otros objetivos, porque yo creo que este es el objetivo confesable, el objetivo menos confesable es ser propietario de una red social, porque aquí entra parte del ego de Elon Musk, que es que si Mark Zuckerberg tiene Facebook y tiene Instagram y tiene WhatsApp, él no podía ser menos y tenía que ser el propietario de una red social para poder influir. Luego también ya verá cómo saca réditos para sus empresas. Hablando un poco de réditos, vamos a pasar a lo económico y más adelante vamos a ir con esta idea que has puesto sobre la mesa, Borja, sobre esto de no podría ser de otra manera, ya que el otro tiene esto, pues yo por qué me voy a quedar atrás. Samir, en lo económico, hablemos de la compra más emblemática hasta el momento vinculada a plataformas, a una plataforma social. Compra Twitter por estos 44.000 millones de dólares, una compra muy significativa, esto en relación con las plataformas sociales, las empresas de tecnología. ¿Por qué la compra? Yo difiero de Borja cuando él dice que es, si el otro la tiene, porque yo no. Me alineo un poquito más con Enrique pensando en que el tema de tener algo más de influencia, el tema de tener un poquito más de libertad para ciertos temas, yo creo que para nadie es un secreto que él ha venido usando Twitter para temas en donde ha generado controversia precisamente alrededor de este tema de la libertad de expresión. Acordémonos el año pasado su pelea con el gobierno, por ejemplo, en California, asociado al tema de las vacunas, asociado al tema de los cierres. Él jugó muchísimo a través de Twitter para presionar algunas de esas reaperturas de las tiendas y de sus fábricas. Entonces creo que es una mezcla de un interés técnico, de verdad, de darle un mayor dinamismo a la red social que lleva estancada durante varios años, pero por otro lado también viene un tema de ser el propietario o tener un poco de poder con respecto a esa libertad de expresión que llama, que yo difiero un poquito de lo que es libertad de expresión y derecho de amplificación, pero seguramente de eso hablaremos ahorita más tarde. Ahora, Samir, Musk tiene el reto, antes de pasar a lo de la libertad de expresión, de rentabilizar sin duda la plataforma que nunca ha dado suficiente dinero. Eso es un secreto a voces, no es un secreto, mejor dicho. ¿Cómo lo va a poder hacer? Sí, yo creo que hay dos temas importantes. El primero es que al convertirse en una empresa privada, pues ya no tengo que andar rindiéndole cuentas ni a Wall Street ni a los inversionistas cada trimestre de por qué no crecí, de por qué no vendí, de por qué las ventas, etcétera, etcétera. Y creo que hay un comentario importante precisamente del cofundador de Twitter en el sentido de Musk puede ser la persona que libere a Twitter, uno, de Wall Street, pero dos, de ese modelo perverso de los ingresos derivados de la publicidad. Entonces es posible que lo que empecemos a ver es un Twitter que empieza a tener otros modelos transaccionales de ingreso y de generación de efectivo. Ayer, por ejemplo, cuando se dio el anuncio, el precio de Dogecoin subió. Es muy posible, él durante años ha venido moviendo esta criptomoneda, ha sido, digamos, uno de los grandes abanderados de las criptomonedas. Es posible que empecemos a ver algo por ahí, pero seguramente también veremos algo en otros sentidos de encontrar otros modelos de monetización lejos de la publicidad.
O sea, ¿podría de pronto Musk usar Twitter para incentivar los pagos en estas monedas volátiles, desprotegidas como el Bitcoin? Brevemente, Samir. Sí, y más que desprotegidas, en realidad es, si tengo 900 millones de usuarios, ¿cómo puedo empezar a hacer que las transacciones que ellos hacen se hagan dentro de la red social? Ya. Ahora, Enrique, el señor Musk no ha cortejado exactamente a Twitter con mariachi, flores, chocolates, no ha sido su estilo. Ha hecho una oferta bastante agresiva de un hombre de negocios que se conoce en el mundo, pues es agresivo. Es una venta privada, de una empresa privada, no es una fusión entre dos gigantes, por lo que es poco probable que haya obstáculos regulatorios. ¿Podría ser esta una hipótesis que se dé en los próximos días, meses? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el miedo más grande va a ser desde un punto de vista político, el poder controlar las redes sociales ha sido una intención ya muy conocida. Y tratar de regular obviamente también la forma en la que ellos manejan los algoritmos con los cuales se promueven y se amplifican diferentes mensajes de diferentes personas, cómo poder manejar la libre expresión y el balance con lo que es obviamente los fake news y el poder de una sola persona con el contexto de manejar tanto la voz pública y los medios públicos. Entonces yo creo que definitivamente van a haber ciertas presiones desde el Senado y de los congresistas tratando de ver cómo poder de pronto bloquear un poco la compra de Elon Musk, pero al final del día, como tú lo dices, va a ser bastante complicado porque es una compra de una entidad privada y aquí no hay un riesgo de tener un monopolio. Elon Musk no tiene otras entidades de medios ni otras entidades de redes sociales, como en algún caso lo fue cuando Facebook y Mark Zuckerberg quisieron comprar tanto a Instagram como a WhatsApp. Entonces, esta dinámica yo creo que al final del día sí va a seguir adelante y creo que Elon Musk va a poder ser el dueño de Twitter al final del día. Claro, Borja, ¿cómo se puede controlar esto que estamos mencionando, los bulos, las fake news, los grandes temores de las redes sociales? Bueno, es un tema complicado y justamente en Europa se aprobó el viernes pasado un acuerdo sobre la nueva ley de servicios digitales que va orientada a intentar controlar tanto el discurso del odio como las fake news, la desinformación, que muchas veces además están vinculados, ¿no? Las fake news justamente están intentando promover un discurso del odio que desestabilice las democracias occidentales, porque buena parte de las fake news se crean y se difunden desde granjas en Rusia, en las últimas elecciones en Europa, ¿no? Y bueno, es complicado porque yo siempre digo que el tema de las noticias falsas, entrar a analizar si son verdaderas o falsas, habría que hacerlo con todas. Y es muy complicado y eso es un tema que lo deben hacer los jueces. Pero lo que sí se puede atacar son las campañas, es decir, las redes de bots de cuentas falsas que son las que viralizan las fake news. Y eso es lo que ha dicho Musk, que dice que va a prohibir las cuentas falsas, no las cuentas anónimas, que hay detrás personas, sino las cuentas falsas que no hay personas detrás, que son robots y redes de robots que están bombardeando con noticias falsas todo el rato. Y además yo estoy de acuerdo porque las cuentas falsas, pues no hay personas y por tanto no tienen derechos fundamentales a la libertad de expresión o a la libertad de información, sino que son, pues eso, unas organizaciones que intentan intoxicar. Y yo creo que si solo con que haga eso ya se alineará con las previsiones de la Ley de Servicios Digitales Europea. Pero también les han avisado desde la Comisión Europea que las normas de Twitter tendrán que adaptarse a la ley europea para poder prestar sus servicios en Europa, porque las normas internas de una empresa, por muy multinacional que sea, no están por encima de las leyes emanadas por el Parlamento Europeo.
Vamos aquí a un pequeño corte comercial, Borja. Antes, el cofundador, exconsejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, ha apoyado públicamente a Elon Musk, ha dicho que el multimillonario es la única solución que necesita la plataforma. Ya se habla de una necesidad y de un salvador imperioso como el multimillonario. Corte comercial, pero antes, por supuesto, si estamos hablando de redes sociales y de Twitter particularmente, aquí está, @ángulo_NTN24, nuestra red social en Twitter, también @Ruth del Salto, nuestra otra cuenta. Usted puede dar su opinión sobre lo de las cosas que podrían cambiar en la plataforma de El Pájaro Azul, con la adquisición de esta plataforma por parte de Elon Musk. ¿Quién es el multimillonario? Enseguida lo describimos. Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971. Su padre, ingeniero, y su madre, nutricionista. Se inició como programador a los 10 años y a los 12 vendió su primer juego espacial por $500. A los 17 emigró a Canadá para, en parte, evitar el servicio militar. En 1992 ingresó becado a la Universidad de Pensilvania y se graduó como físico y economista. En 1995 fundó junto a su hermano Kimball y su amigo Greg Curry la empresa de tecnología Zip2. 4 años más tarde, Zip2 fue vendida por $307 millones. En la actualidad tiene al menos 8 empresas, por lo que duerme poco en búsqueda de mayor productividad. En este 2022, Forbes lo nombró como el hombre más rico del mundo. Calcula su fortuna en unos $219 mil millones. También quiero que Twitter sea mucho mejor que nunca, mejorando el producto con nuevas funciones, haciendo que los algoritmos sean de código abierto para aumentar la confianza, eliminando los bots de spam y autenticando a todos los humanos. Twitter tiene un tremendo potencial. Estoy deseando trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para aprovecharlo. Musk expresó su preocupación sobre el posible sesgo que pueda tener el algoritmo de Twitter. Este tema ha sido planteado brevemente por varios críticos de la forma en la que las plataformas muestran la información. Se cree que al no hacer público el algoritmo, no se sabe exactamente qué criterios tienen en cuenta las compañías para destacar un contenido sobre otro. Esto es algo que definitivamente puede tener una implicación en cómo la sociedad se informa, toma decisiones, además, como la que ocurre en las votaciones, por ejemplo, en un país democrático. Y hablando de algo de política, pues recordemos, Musk criticó la decisión de Twitter en aquel entonces de vetar la cuenta del presidente Donald Trump. Tras este asalto al Capitolio inafortunado en enero del 2021, el empresario escribió, abro comillas, mucha gente va a estar muy descontenta con la alta tecnología de la costa oeste como árbitro de facto de la libertad de expresión. Cierro comillas. Voy a continuar este diálogo, Borja. El Twitter de Musk puede ser un escenario muy diferente para los 300 millones de personas que continúan usándolo, si es que lo hacen. Libertad de expresión, preguntarte, ¿es que Donald Trump, por ejemplo, vuelva a tuitear? Pues no lo sabemos, pero como yo también fui muy crítico con la decisión no solo de Twitter, sino de Facebook y las otras redes sociales, de cerrar la cuenta del todavía presidente de los Estados Unidos, porque todavía era el presidente de los Estados Unidos, porque si son capaces de hacer eso con el todavía presidente de los Estados Unidos, ¿qué no harán con el resto de los mortales? Y ese es un poder que no deberían tener unas empresas privadas, porque la gente dice, bueno, como nos cae mal Trump, pues está muy bien que le cierren la cuenta. Pero ¿y si hubieran cerrado la de Biden durante la campaña electoral? Ese poder de influir en unas elecciones, de poner o de quitar gobiernos, no le corresponde a unas empresas privadas. Y si ha cometido Trump o cualquier otra persona un delito, debe ser un juez el que juzgue ese delito. Y yo creo que en eso estoy con Elon Musk, que lo que hay que hacer es limitarse a cumplir la ley.
Y si alguien a través de las redes sociales comete un delito, pues igual que cuando se comete un delito en una plaza pública en el mundo físico. Lo que hay que hacer es ir al juez y denunciar el delito. Enrique, no sé si coincides con Borja y también preguntarte, ¿podría entonces reincorporarse Donald Trump, quien actualmente, pues sabemos, tiene esta prohibición permanente, y dado que el intento del expresidente de crear esta red social que se llama Truth Social parece estar fracasando, probablemente estaría encantado de regresar a Twitter? Bueno, Ruth, para esa pregunta, yo creo que bajo el dominio de Elon Musk, definitivamente él permitiría que Trump volviera a entrar a la plataforma. Sin embargo, creo que Donald Trump inicialmente no va a querer hacerlo, más que todo porque tiene unas inversiones dedicadas a que su nueva red social, Truth Social, pueda ver la luz del día y tener éxito. Pero creo que eventualmente se va a dar cuenta del megáfono tan grande que él tiene con Twitter y regresará y se incorporará otra vez a Twitter. Pero sabes que hay algo muy interesante en cuanto al primer punto que estabas diciendo, y es, sí, estoy de acuerdo con los comentarios de Borja, pero lo interesante es que alrededor del 70% de la gente que está hablando en el mundo digital sobre esta adquisición, nosotros analizamos 2.6 millones de puntos de data, y el 70% de la gente está de acuerdo, el otro 30% dice que no. Pero lo interesante es que el punto a favor es que están diciendo que esto es una batalla ganada para el derecho a la libre expresión. Ahora, el 30% de la gente que está en desacuerdo, el punto número uno es la contraparte de este punto. Y es decir que un gran volumen de misinformación va a ser permitido nuevamente. Entonces es irónico ver cómo el tema del manejo de la libre expresión puede ser la causa número uno a favor de esta adquisición, pero también la causa número uno del miedo detrás de esa adquisición. Ajá. Samir, hablando un poco de estas discordancias que puede haber en un momento determinado, es difícil resumir la visión colectiva de los usuarios en Twitter. Por cada tuit de bienvenida a Elon Musk parece haber otro que amenaza con irse de la red social. ¿Desde cuándo los usuarios de Twitter están de acuerdo en algo? ¿Eso es posible o nunca va a ser posible? No, yo creo que nunca, y lo hemos visto durante años. Twitter se ha vuelto esa plaza de discusiones en donde la gente viene de un lado y el otro a proponer sus ideas, pero rara vez encontramos concordancia, y siempre, tal vez lo más terrible de todo, es que en los últimos 10 años lo que hemos visto es cómo cada vez los extremos se van más hacia los extremos, y lamentablemente son esos propios algoritmos los que han hecho que ese contenido, que cada vez es más radical, se vuelva más viral. ¿Sí? Entonces, no creo que vayamos a ver en este momento una mayoría de gente diciendo, oh, qué bueno que vengan, o tendremos una diferencia. No sé cuánta gente se vaya, así como no sé cuánta gente al final se fue de WhatsApp cuando se cambiaron los algoritmos. Yo creo que es un poquito de bulla, pero va a haber poca acción en ese sentido, de pensar que la gente se va a retirar. Reacciones que se han dado después del anuncio de esta compra. La Casa Blanca fijó posición tras la compra de Twitter. Lo decía así. Lo que puedo decirles en términos generales, sin importar quién sea el propietario o el administrador de Twitter, el presidente ha estado preocupado durante mucho tiempo por el poder de las grandes plataformas de redes sociales, el poder que tienen sobre nuestra vida cotidiana. El presidente Joe Biden ha argumentado durante mucho tiempo que las plataformas tecnológicas deben rendir cuentas por el daño que causan. Ha sido un firme partidario de las reformas fundamentales para lograr ese objetivo, incluidas las reformas a la sección 230. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también lo propio ha dicho. Ojalá y haya un barrido interesante con respecto a este tema. Lo decía también de esta forma. Ojalá y lo limpien, que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots, la compra de publicidad sin transparencia.
Que lo limpien, publicidad sin transparencia, corrupción, algunas peticiones sobre los hombros de Musk. Ahora hablando y refiriéndose de Twitter, de los tres, quiero una opinión antes de irme al corte comercial sobre esto que se le está pidiendo, sobre estas demandas y esta expectativa además que hay. Escuchábamos a la Casa Blanca y al presidente de México. Enrique, empiezo contigo, luego voy con Borja y luego con Samir. Concluye. Adelante, Enrique, brevemente. Yo creo que esas solicitudes van totalmente en línea con la filosofía de Elon Musk y la razón por la cual él lo quiso comprar. Yo creo que es definitivamente lo que él trata de hacer y la razón por la cual quiso adquirir esta empresa y traerla de una manera privada y no mantenerla en el mercado público, como lo tiene con Tesla y como las otras entidades que también está tratando de sacar al mercado público. Es porque él sabe que la única forma de poder hacer esos cambios tan drásticos es hacerlo bajo un contexto de propiedad privada. Borja, continúo contigo. Sí. Bueno, a ver, yo creo que la opinión de la Casa Blanca no es muy distinta, aunque pueda sorprender, a la que ya tuvo Trump en su momento, cuando decía que cuando surgieron las redes sociales en el año 96 con la Ley de Decencia de las Comunicaciones, se fijó el principio de exoneración de responsabilidad por los contenidos que subían los usuarios y que solo tenían la obligación de censurar o retirar los contenidos ilegales, ¿no? Pero como últimamente se habían metido a moderar otro tipo de contenidos con algoritmos de recomendación y algoritmos de moderación, entonces decían que debían tener también la misma responsabilidad que un medio de comunicación, que un periódico, que una radio o que una televisión. Cosa que no quieren las redes sociales porque es imposible controlar todos los mensajes o todos los contenidos que suben los usuarios. Entonces ese debate entre si van a ser responsables de todo lo que se publique o no van a tener el deber de vigilar todo lo que se publique y solo retirar los contenidos ilegales cuando tengan conocimiento de ellos, pues yo creo que vamos a ver ese debate en Estados Unidos y lo vamos a tener también en Europa. Con lo cual, el problema de la desinformación es que hay algunas noticias que alguien puede considerar que es desinformación y otros no. Y entonces que se erijan en árbitros las redes sociales de lo que es información y lo que es desinformación, o que lo hagan los gobiernos, pues un gobierno siempre considerará que es desinformación las críticas al gobierno. Y es un tema muy peligroso, con lo cual yo creo que lo que deben hacer es limitarse a desmantelar las redes de bots, porque eso, las campañas de desinformación se basan justamente en la viralización de esas fake news. Claro, y como tú bien dices también, y lo interpretativo en el momento y a conveniencia también. Uno lee lo que quiere leer, uno escucha lo que quiere escuchar y uno interpreta de acuerdo a un momento determinado. Comerciales, pero antes, el 4 de abril, a pocas horas de anunciar Elon Musk, que era el mayor accionista de Twitter, él lanzó una encuesta, una pregunta, revolucionó a los usuarios de la red social. La pregunta fue súper clara. ¿Quieres un botón de edición? Inmediatamente, pues, respuestas del sí o del no. 4.4 millones de votos al sí. Arrasó definitivamente. Se quiere un botón de edición. Creo que un futuro en el que seamos una civilización que vuela por el espacio y entre las estrellas es infinitamente más emocionante e inspirador que uno en el que no seamos. Básicamente, tienes que odiar a la humanidad si no te gusta ese futuro. El éxito en sus empresas le sirve para financiar las ideas más futuristas. Los ojos están puestos en Tesla, en Twitter, pero en sus espaldas también carga con SpaceX, que realiza viajes espaciales. Solar City, especializada en energía solar. Boring, dedicada a la infraestructura y excavación. También está Hyperloop, relacionada con el transporte de alta velocidad, entre otras. Hay algunas empresas. Una, conquistar el cielo al subsuelo, alimenta una comparativa continua a Tony Stark, mejor conocido como Iron Man.
Gracias a estos emprendimientos, la fortuna del señor Musk ha llegado a multiplicarse por 10 en apenas 2 años, mientras que para algunos personajes la pandemia fue pues un puñal. Las acciones de Tesla se han disparado en un 1000% desde marzo del 2020, catapultando su riqueza con un colchón que puede financiar ideas futuristas como un robot humanoide o una red de satélites para dar internet al planeta entero. A propósito de lo que hablábamos hace un momento, portadas del Time, aquí tenemos la última. La revista le ha vuelto a dedicar otra a Elon Musk, ha sido hoy mismo. En esta ocasión aparece el multimillonario en una jaula dorada, con una jaula dorada, y en su interior varios pajaritos azules que representan a Twitter. Lo acompaña el siguiente mensaje: lo que todos se equivocan sobre Elon Musk. ¿Qué más se puede pedir, Enrique? ¿Qué más quiere? O sea, a ver, lo tiene casi todo, casi todo. ¿Qué más? Mira, por eso mismo es que quiso comprar esta compañía. No tiene nada que ver con plata. Si te pones a pensar, la compra que es astronómica, que son las transacciones más grandes que han tenido en la bolsa de valores, para él solamente representa alrededor del 17 o el 20% de su capital. Para la gran mayoría de la gente eso es lo equivalente a tener una casa. Entonces, con el solo incremento de las acciones que él ya tiene en Tesla y en otras compañías, esto en realidad no es mucha plata para él, en términos contextuales y proporcionales para su poder económico. Entonces esto para él es algo que alinea mucho con su filosofía de vida, y también algo muy interesante es el tener un poder a nivel global de comunicación. Entonces definitivamente es una persona muy inquieta, es una persona que cuando tiene una filosofía de vida en la forma en la que él cree que debería guiarse el planeta, no tiene ningún momento de duda en cuanto a invertir con su propia plata para lograrlo. Él tiene una frase muy célebre que cuando vendió a PayPal tenía la oportunidad de poder comprarse una playa privada o una isla privada, como muchos millonarios lo hacen, yates, aviones. Y él decía, ¿y para qué? ¿Qué hago yo acostado en una hamaca en una playa en el medio de la nada? Entonces, en vez de hacer eso, él arriesgó la mayoría de su capital en lo que hoy en día es Tesla y SpaceX. Entonces, es una persona que se guía no necesariamente por cuánta plata tiene en el banco, sino por seguir y darle vida a esas visiones del planeta como él las tiene, y en este caso le está viendo una visión sobre las comunicaciones y sobre la libertad de comunicación, y quiere poder tener su forma de poder dar ese granito de arena a crear esa plaza de comunicaciones bajo su visión. Borja, antes de irme al corte comercial, preguntarte por este botón de edición. El momento en el que se decide editar un Twitter, todas estas interacciones, estamos hablando de comentarios, retweets, el me gusta, que han generado alrededor del mismo, corren ese riesgo de quedarse quizás desvirtuadas, desfasadas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay pros y contras, y es una decisión que se ha venido meditando en Twitter desde hace años. Efectivamente, lo que están pensando es en dar un tiempo breve por si se ha colado una errata una vez publicado, para volver a editarlo. Pero luego no se pueda cambiar, por ejemplo, cuando ha suscitado un debate, porque si se cambia el tweet, el sentido del tweet, pues todos los mensajes y respuestas pues no tendrían sentido. Entonces van a buscar seguramente una fórmula intermedia entre que se pueda editar con un tiempo mínimo para, sobre todo, subsanar alguna falta ortográfica, que te has comido una palabra, etcétera. Pero no se va a poder editar en cualquier momento, pasadas ya muchas horas, porque además la gente lo que hará será guardar pantallazos de los tweets polémicos y se perdería pues el sentido histórico. No olvidemos que el Congreso de los Estados Unidos, la librería del Congreso de los Estados Unidos, guardan, no todos, pero grandes cantidades de tweets, porque la historia
de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, pues ya no se hará en documentos de papel, sino sobre soportes electrónicos y, desde que existen las redes sociales, con los archivos de los tweets más importantes que forman parte ya de la historia. Bueno, y Elon Musk ha revelado planes ambiciosos, dar vida a Marte para colonizar el planeta rojo. Piensa enviar a 1 millón de personas en el 2050, lanzando 3 cohetes a diario. Asegura que espera generar muchos empleos en la ciudad que busca construir en Marte. Podemos traer vida tal como la conocemos y dar vida a Marte, donde no existe hoy, y asegurar que si hay algún tipo de evento cataclísmico en la Tierra, esa vida tal como la conoces continúa existiendo. Todos, absolutamente todos, ahora en redes sociales, en el Google uno pone Elon Musk y hay cantidad de comentarios, cantidad de noticias y se siguen reproduciendo en la red social de Twitter, que ahora la ha adquirido Elon Musk. A mis entrevistados, a mis panelistas, una última pregunta de sí, no y por qué, argumentarlo. ¿Va a tener cambios la red social próximamente? Adelante, voy a empezar contigo, Samir, luego voy con Borja y termino con Enrique. Adelante. Sin duda alguna, vamos a ver cambios en la manera en que funciona la red social, vamos a ver cambios en el modelo de negocio de la red social, vamos a ver cambios en quiénes son los usuarios, hablando de los bots y en la autenticación de los mismos, y seguramente vamos a ver cambios alrededor del tema de la libertad de expresión. Borja, adelante. Sí, yo también estoy convencido de que va a haber cambios porque por eso la ha comprado y eso es lo que esperan todos los usuarios de Twitter. Y va a haber cambios en que se note que va a haber más libertad de expresión, menos moderación de contenidos legales. Y yo lo que espero que el mayor cambio es ese, que el único límite a la libertad de expresión sea la ley y no las normas internas de una red social. Enrique, concluyo contigo. De acuerdo con ellos dos, y adicionalmente el que más me parece a mí interesante es que supuestamente Elon Musk va a abrir los algoritmos para el público. Llevamos décadas pensando y sabiendo de que los algoritmos de las redes sociales, de todas ellas, de Facebook, de Instagram y también obviamente de Twitter, es lo que generan que ciertos comentarios tengan un nivel de popularidad mucho más alto que los demás. Y Elon Musk está diciendo bajo récord de que él quiere que eso sea open source. Y open source significa que sea abierto con transparencia para el planeta Tierra. Eso significa que cuando tú veas un tweet, si ese tweet fue algo que subió en popularidad o bajó en popularidad, a base del algoritmo, tú vas a darte cuenta de que eso fue lo que pasó. Y obviamente eso genera una ola y un efecto dominó de cómo va a actuar la gente y cómo puede la gente utilizar este algoritmo. Muchas gracias a los tres. Encantada he estado de hablar de esta plataforma del pájaro azul, de esta adquisición que ha hecho este multimillonario Elon Musk. Hemos hablado de él, de varias aristas que tienen que ver con este empresario, este visionario de 50 años de edad. Voy a agradecerles. En Estados Unidos ha estado Enrique Arbeláez, estratega digital. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Y también a Borja Atsuara, abogado. Le voy a agradecer por haber estado con nosotros, consultor y experto en Derecho Digital. Gracias a vosotros. Y también las opiniones y versiones de Samir Estefan, experto en tecnología. Gracias, Samir. Gracias a ti, Ruth, por la invitación. Hasta otra oportunidad a los tres y a ustedes también en Ángulo. Recuerden, somos el vértice de los lados que genera la noticia. Siga con más en el canal de las Américas.